estoy como cada lunes con Moshe Javia, terapeuta y coach espiritual. ¿Cómo estás, Moshe? Muy bien, Daniela. Muy buenas tardes, noches, días. ¿Cómo estás? Ajá. Porque Muy nos bien, ven en todo el mundo, ¿verdad? exacto. No Sí. importa la hora. No, por eso digo noches, días buenas. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy contenta como siempre de estar aquí contigo. Ay, es mi privilegio, como siempre. Muy emocionada de que nos compartas hoy y podamos platicar un ratito, Aunque sea. aunque sea un ratito. Sí, que siempre nos falta tiempo, pero Ujú. pues empecemos Sí, para que no nos falte. para aprovechar la hora. Exacto. Hoy vamos a hablar sobre el miedo. Ya me Y dio me miedo. gustaría que empezáramos con esta preguntita que es, Mm. ¿el miedo nos impulsa o nos paraliza? Ok. Muy buena pregunta, como siempre. Vamos a ver, para empezar, se tiene que captar, o nosotros manejamos dos tipos de miedo solamente, ¿no? El miedo básicamente es un miedo de sobrevivencia. Los miedos naturales que tiene el ser humano es el miedo a sonidos repentinos, porque venimos del silencio. Y también tenemos el miedo de que, hazte cuenta, que nos agarren y nos caigamos. ¿No? Es por dos razones. Número uno, porque en el origen finalmente somos, sé que suena muy feo, pero en el origen pues somos simios, ¿no? Entonces, el miedo de caer de la altura, ¿no? O de los brazos de la madre, ya cuando somos Homo sapiens, ¿no? Ahora, el miedo no está, nunca ha estado, o sea, de manera natural no tenemos miedos internos, de manera natural tenemos solamente miedos externos, miedos a, ¿no? Miedos, ¿no? Y en la cultura de los últimos años, vaya, los últimos 400 años, se han empezado a implementar ciertos miedos internos. Y a mí eso me llama mucho la atención, porque y creo que lo habíamos hablado alguna vez, si no aquí por los Zoom seguramente, eh, en donde, ¿qué es lo que sucede realmente cuando tenemos miedo? O sea, qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, el miedo está programado, como es miedo de sobrevivir. Ujú. Entonces, el miedo básicamente está programado, ¿ah? No energéticamente hablando, sino físicamente hablando, ¿ah? Está programado para nuestra supervivencia. Ujú. Entonces, si yo estoy caminando en la jungla, en la selva, hace años, ¿ah? Y de pronto viene un león frente a mí, el león no me hace nada. Tampoco, viene un elefante, me da miedo. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a correr. Ujú. El miedo paraliza automáticamente todos mis sistemas, el 100% de mis sistemas. Y solamente manda energía, permite, canaliza energía solamente a aquello que yo requiero para sobrevivir, que básicamente es correr muy lejos, ¿no? Entonces me da toda la energía a las piernas y a los brazos, ¿no? Y voy hecho la raya, ¿no? Y es todo. Ahora, conforme voy, o sea, la energía que me da es una energía muy corta. Es una energía porque es un sprint así bien rápido, Ujú. llego, me entrapo en un árbol y se acabó el asunto, ¿no? Entonces está bien. Digamos que es el miedo más natural del ser. Pero luego, a partir de la parte emocional, ¿no? O la parte mental que pretende ser emocional, porque es pretensión solamente, nos dicen que tenemos que tener miedo a que nos dejen, miedo a que nos paguen, o que nos paguen más bien, miedo a que pase esto, miedo a que no pase el otro, bla, 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 bla. Y empezamos a construir toda una historia, toda una construcción Ujú. de estructuras llenas de miedos y miedos y miedos. Y entonces, por razones propias, ¿qué es lo que hace el miedo? Cuando yo estoy corriendo como loco de aquel león o de aquel elefante, lo que sea, todos mis demás sistemas se paralizan, entre ellos también el sistema inmunológico. Entonces, el miedo por naturaleza nos paraliza. Hace que corramos, nos manda una cantidad estúpida de adrenalina, ¿no? Por ejemplo, hemos visto a madres que son capaces de levantar un coche, Ujú. porque el niño se quedó atrapado abajo del coche. O sea, no, la gente dice son poderes inexplicables. Pues no, es la necesidad ¿no? Que es muy Ujú. distinto. Pero en realidad, el miedo lo único que hace es nos paraliza.
de una manera muy contundente, de una manera muy clara, ¿no? Entonces, ¿estos miedos los vamos heredando por educación? Digamos que por educación, por historias, porque Ujú, nos platicaron que si pasa esto va a pasar el otro, tienes que ujú, tener miedo. Hemos hablado aquí de cuentos, tú y yo, los cuentos a los niños, ¿no? ujú, Si no comes la sopa, va a venir el lobo en la noche, ¿no? Y entonces yo tengo, en la consulta he tenido, no tengo ahorita, pero he tenido gente que a los 40 años, 50 años, 60 años, ujú, aún siguen teniendo miedos que le han impuesto cuando eran así chiquitos, ¿no? Entonces, también utilizan el miedo, desgraciadamente, como un medio de premio y castigo. ujú. Entonces, tienes que tener miedo. Si no tienes miedo, algo está mal, ¿no? Mi papá solía decir, el que no teme a mal ojo, no teme a Dios. Ujú, Y yo lo más lo veía y decía, pero es que yo no temo a Dios, entonces tampoco tengo que temer a mal ojo. Y él obviamente me contestaba, tú eres un caso especial y ujú. así terminamos, ¿no? Pero sí, definitivamente, el miedo es un asunto que es completamente implementado. Pero qué fuerte porque estoy pensando en distintas situaciones en donde llegamos a sentir esto y que no es tanto el miedo a la oscuridad o el miedo a, ¿no? Sino como, por ejemplo, en una relación, el tener miedo, pues de ahí se deriva, por ejemplo, el chantaje, Ah, 100%. ¿no? Claro, La otra persona entra en un poder claro. que te Bueno, deshace. la otra persona es empoderada, Ujú, porque mira, vamos a verlo desde esta manera. Si esto baja, este sube. ujú, Si esto baja, este sube. No ujú, existe un equilibrio absoluto. Pero si yo entro en el miedo, yo bajo, el otro sube. Yo lo estoy empoderando, ujú, ¿no? A la pareja. Yo estoy empoderando a la pareja a través de mi instigación de propio miedo, de miedo ujú, propio, ¿no? Y entonces, además, yo he conocido parejas en la consulta sobre todo, ¿no? En donde se juegan ese juego de, si no haces esto, yo me voy, ¿no? O sea, como tú dices, la palabra chantaje, muy importante, pero ujú, finalmente es un chantaje relativo a mi posición en tu vida y no viceversa. ujú, Entonces ahí es donde, como yo sé que tú eres dependiente de mí, olvídate ahorita de la codependencia, ¿no? ujú, Como yo sé que tú eres dependiente de mí, voy a utilizar perdón, esa dependencia para extraer, ¿cuál es la palabra? Pues sí, chantajear de alguna manera, que hagas las cosas como yo quiero, porque si no, yo me voy. Y llevo conmigo qué, que es la parte más linda de todas, ¿no? Tu ujú, supuesta felicidad, porque conmigo eres feliz y sin mí no eres feliz. Incluso eres feliz cuando te doy una cachetada también de vez en cuando, ujú. porque es parte de nuestra dinámica. Sí me cachas, ¿no? No, Y totalmente. está muy fuerte, está Es muy, muy fuertísimo, fuerte. y lo hemos dicho aquí varias veces, más en sociedades culpígenas, en sociedades en donde la culpa, Ujú, ¿no? Y no te metas en culpas, porque no. Entonces, la culpa y el miedo van casi, casi de la mano. ujú. Y ese es uno de los problemas más graves que tenemos, ¿no? Entonces, el miedo a... tenía el otro día una consulta con una persona que me dice, me da miedo que me vaya a dar culpa. O sea, Ajá. está cañón, ¿eh? Cosas X, no tiene importancia cuál es la acción, ¿no? Eso es lo de menos. Pero yo le dije, ¿y por qué no lo haces? Es que me va a dar miedo que me va a dar culpa. O sea, más bien, me da miedo que me va a dar culpa. Sí, Entonces, estás metiendo dos cosas muy fuertes. que son, la culpa no es natural, lo hemos Ujú, hablado aquí N veces, la culpa no es natural. Ajá. Y el estado de miedo es natural solamente en relación a la parte externa, no a la parte interna. Porque no puedo yo tener miedo a mi propio ser, a mi propio organismo. Es imposible, de hecho, ¿no? Yo nunca he visto un perro o gato que caminan con miedo hacia sí mismo. No sé ujú. si... ¿ah? No, tiene mucho sentido y aquí ahorita volvemos a la parte miedo en específico, Mm, pero me gustaría que aquí nos comentaras un poco, ujú. por Frida. ejemplo, es el vecino, El Frida que vecino de Frida. ladra, sí. Em,
¿Qué pasa? Porque yo me he encontrado varias veces en mi vida y lo he analizado en pláticas en donde sale el tema de como las heridas de vida, ¿no? De esto que pasa cuando eres muy chiquito, por ejemplo, a lo mejor papá o mamá no está en el panorama y se crece con un miedo al abandono, ¿no? Como todas estas cosas que en tus relaciones después, pues muchas personas creen que a lo mejor ya lo tienen como trabajado, superado, pero es algo que se sigue presentando. Y, Entonces, ajá, para no repetirlo, dices tú. exacto, o sea, ¿qué tanto tiene que ver en esto que estamos hablando? Esta herida, por ejemplo, como la del abandono, y cómo puedes, no sé, No cerrar tenerle esa herida. miedo. Ajá. No tenerle miedo, ¿no? Es, eh, como tú ya me conoces y la gente que nos escuchan, por lo menos algunos de ellos también me conocen. Yo creo que es muy interesante, o más bien, es un poco agresivo la manera como nosotros lo vemos, ¿no? Pero el tema finalmente es lo siguiente. Entonces, me abandonó mi padre, digo, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Me abandonó mi padre. ¿Cuándo fue? A los 3, 4, 5, 6, 7 años. Okay. Si yo lo he trabajado o no, no es el punto. Sino aquí el punto es entrar en conciencia de que yo no soy ese niño de 3, 4, 5, 6 años, ajá, sino ya tengo 20, 22, 24, 28. Ajá. Y el papá ya me abandonó y ya se fue. Ya no puede volver a abandonar. Entonces, el patrón, perdóname, la repetición de ese patrón, ¿no? De que puede alguien volver a abandonar, lo más seguro es que va a suceder en algún momento de mi vida. Ujú. Alguien se va, alguien se fue, alguien se va a morir, así es, parte de la Claro, vida. la onda es que yo creo que muchas veces, al tener este miedo, Te que a lo paraliza. mejor está muy inconsciente, o sea, tú no es que estés pensando en eso todo el tiempo, ¿no? No, no Pero lo piensas, de hecho. siento que muchas veces estas personas provocan que los dejen. Ah, claro, por supuesto, porque están todo el tiempo, porque ellos están deduciendo que está mal hecho. Están deduciendo que el papá o la mamá, Ujú. digo, teniendo ese ejemplo en mente, Sí, sí, sí. el papá o la mamá los dejó, cualquiera de ellos o los dos, por culpa de él o de ella. Es Ujú, decir, por culpa del niño o la niña. Y realmente no sucede así. O sea, se van porque se quieren ir. Pueden echar la culpa al niño, pero no es cierto, no es real, no es ujú, fundamentado, sobre todo cuando un niño tiene 3 años o 5 años. Digo, ¿qué tan mal puede hacer la decisión del papá adulto, adulto entre comillas, o mamá adulta también entre comillas, ¿no? En abandonar una familia, no tiene nada que ver con los niños, por más que digan que es la culpa del niño, ¿no? Ahora, ujú, después, más adelante, más en nuestra sociedad tan linda, ¿no? Vamos con los terapeutas. Aquí está ujú, uno, ¿no? Y si el terapeuta o la terapeuta, no voy a entrar aquí pero en dogmas de corrientes terapéuticas, porque me van a mandar una carta con una bomba dentro. ujú. Pero si los terapeutas están, bueno, platícanos cómo te sientes con ese abandono. O sea, si dentro del proceso terapéutico, y digo terapéutico entre muchas comillas, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero bueno, no tanto respeto, tú me entiendes. Si dentro del proceso supuestamente terapéutico, yo estoy excavando y excavando y excavando y excavando, ¿qué es lo que tú sientes con el abandono? Ajá. Sobre todo si no lo puedes cerrar, que es una parte muy interesante, ¿no? Pero Ujú, no me quiero meter en ello. Pero cuando la persona se va finalmente de esa sesión, ajá, lo que tiene muy claro es la parte emocional relativa a ese abandono, ujú, que le llamamos abandono y le podríamos haber llamado liberación también, pero preferimos decir abandono porque es más fácil. ujú, Y entonces ahora va con la pareja, ¿no? Y dice, ¿verdad que nunca me vas a abandonar? ¿Verdad que siempre vas a quedar conmigo? Pues, ¿de qué hablas, güey? Tenemos apenas, no sé, 3 meses. Sí, pero es que entiende que cuando yo era joven y empiezan a sacar a flote toda una parte que supuestamente trabajó en la terapia, ¿no? ujú, Y ese es ahora ya es el discurso constante, es, ¿qué tanto me abandona, qué tanto me abandona, qué tanto me abandona, qué tanto no me abandona? Ajá. El ujú, miedo que está creando aquí es doble. Por un lado, la persona manifiesta un miedo que dice miedo al abandono.
Y por otro lado, el miedo a la otra persona que dice, "Man, si yo me voy, igual y se mata". Entonces ahora está en una relación De de codependencia. codependencia basada en miedo. Ujú, ¿No? Por un lado, no te vayas a ir, por otro lado, no te preocupes, no voy porque me queda claro que si te va, si yo me voy, vas a sobrevivir el tema de tu papá, bla, 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 bla. Digo, ujú. obviamente es una perspectiva de verla muy generalizada porque hay diferentes, ¿no? Pero las parejas que yo he visto en donde existe un miedo fundamental, ¿no? Al abandono, ¿ajá? Ujú. Ese miedo fundamental, y se oye muy mal, pero ese miedo fundamental, por lo general, es instigado no por la persona que fue abandonada, sino por la persona que se siente apoderada o apalancada porque tiene un punto de ventaja, porque la otra persona tiene miedo de ser abandonado. Entonces, como tú Wow, tienes miedo de ser abandonado, a ver cómo yo lo utilizo. Sí, wow, es muy, está, muy fuerte. está Sí. muy fuerte con J, ¿no? O sea, muy, muy claro, Fuertísimo. fuertísimo. Y, por ejemplo, ahorita hablamos de dos cosas, ¿no? Como Sí. tratarlo en terapia, Ujú, en esta parte en donde constantemente te llevan al dolor, ujú. ¿no? De estarlo reviviendo y todo. Casi Y siempre. tú mencionaste el ser consciente de que no eres ya ese niño, Ujú, de que pues esto pasó hace tiempo y todo. ujú, Y creo que cuando lo decimos así suena muy fácil. ujú, Y cuando alguien está en esa situación o alguien trae esa herida, pues ujú. trae ese miedo, el decirle, pues sabes qué es que te tienes que hacer consciente de que ya no estás ahí, pues probablemente igual y no lo recibe con esa facilidad. Bueno, Entonces, ¿cómo lo manejarías tú o cómo podrías o aconsejar a sea, alguien que está en eh, esta eh, situación? mira, en un proceso terapéutico, evidentemente, o más bien en sesiones, no quiero Ujú, decir terapia siquiera, no en sesiones, no es, bueno, a ver, ya tienes 30 años, ya, párale. Tampoco, o sea, sí se lleva todo un proceso y el proceso es muy individual, depende de la consulta, depende del consultante. O sea, ahí hay cierta exploración, ¿no? Existe una interpretación constante, no una interpretación, perdóname, un estudio constante de su lenguaje corporal cuando mencionamos una u otra palabra, ¿no? No es lo mismo que se vaya para acá, o sea, yo digo padre y se mira para acá, o digo madre y se mira para allá. ¿Sí me entiendes? Hay diferentes, ¿no? ujú, Digamos, índices que estamos tomando en cuenta todo el tiempo cuando hablamos con el consultante, ¿no? ujú, Sin embargo, dicho eso, ujú, lo que a mí me encanta hacer, y esa es mi sesión, en mis sesiones, digamos que la ujú, técnica que yo tomo, es, háblame de hoy. No, es que la herida, está bien, ok, fine, tienes herida y está bien. Háblame de este instante. ujú, Dime de tu herida, o sea, finalmente, cuando tú ves a la gente, ¿no? El miedo, dolor, tragedias, dramas, todas estas partes medio negativas de la vida, ¿no? No me gusta la palabra, pero... Entonces, todas esas partes, todo ese espectro, ¿no? Que es un espectro mucho más lento en cuanto a vibración, ujú, ajá, son cosas que si no, tenemos que verlos individualmente, ujú, juntarlos, y es cuando realmente viene el caso. Es decir, para que a mí me duela, no hablo de dolor físico, es otra cosa, ¿no? ujú, Hablamos aquí ujú, para que yo tenga un dolor emocional, necesito vivir el dolor emocional durante un tiempo para percatarlo como un dolor emocional. Pero en este instante, ¿cómo estás? En este mismo instante, ujú, ¿no? No, pues en este instante estoy bien, ¿ok? Ahora, háblame de la herida en este instante. No, pues no la siento. O sea, la herida del abandono, del miedo. No, pues no la siento, ¿ok? Ubícamela. Si no la siento, está bien, ubíquela. ujú, Ok, no, es que está en mi pasado, porque está ubicada en el pasado, finalmente. Ok, ujú. ¿tiene lugar en tu presente? Te estoy hablando, obviamente, de una manera Claro, extraordinariamente muy, general, ujú, muy sí, generalizada, sí, ¿no? Y muy, o sea, recuerda, mis sesiones son de 2 horas, ¿no? sí. Entonces, llegar a todo esto toma tiempo, naturalmente. Pero de una manera muy generalizada, si tú ahorita me dices que no tiene lugar en tu presente, ¿cuál es la razón por la cual la quiere traer al presente? ¿Me cachas? Si en este momento realmente estás consciente de que la herida no tiene lugar,
¿Por qué hacerle lugar y meter la mano, sacar la fuerza así y ponerlo aquí frente a ti? No, te cacho totalmente. Lo que creo es que estamos como, o sea, acostumbrados a llevar así nuestra vida. Y esto lo hemos hablado muchas veces aquí, de cómo pues siempre estamos enfocados o en pasado o en futuro, ¿no? Y menor tiempo en el presente cuando debería de ser. El único tiempo, Ajá. porque es lo único que tenemos. Sí, pero claro, como el pasado te va construyendo, ¿no? Ujú, Por ujú, llamarlo de alguna manera, ujú. pues sí vas agarrando estos miedos, vas como, ¿no? O sea, si ya me pasó esto una vez, Seguramente me volverá a pasar. seguramente me volvió a pasar. Es como, ok, yo no sabía que la estufa quemaba, puse la mano, me quemé, pues no voy a volver a poner la mano en la estufa porque ya Sí, sé que quema. pero no es por miedo. Ujú, Pero la mayoría de la gente pasará al lado de la estufa y tomarán 3 pasos a un lado, ¿no? Porque, oye, ¿qué pasó? Tengo miedo de la estufa. Si la estufa es un objeto completamente inerte, no se mueve. ujú, ¿A qué tienes miedo? Es que, ¿qué tal si me quema? No, no te quema, te quemas tú, si vas y pones la mano. ujú, Pero no lo vemos de esta manera, ¿no? Y mira, el miedo más grande del ser humano, curiosamente, la gente piensa que es la muerte. Y no. El miedo más grande del ser humano es hablar en público. ¿Por qué razón? Sí, en serio. ¿Por qué razón? Porque existe ahí, recuerda que estamos motivados, y la ujú, sociedad lo amplía más, por 2 objetos, ¿no? Uno es el sentido de reconocimiento y otro es sentido de pertenencia. ujú, Cuando estoy hablando al público, pueden desreconocerme, nadie me hace caso cuando yo estoy hablando, ese es uno. Y el otro es, no me van a aceptar a esa audiencia, a esa tribu, por decirlo así. ujú, Entonces, me matan 2 sentidos de motivantes, que es reconocimiento y pertenencia. Punto ujú, aparte. Entonces, ese es como... Pero también la gente tiene mucho miedo a la muerte, ¿no? Porque es ujú, desconocida. ¿Y qué ujú. pasa después? Y mi primera pregunta es, ¿a ti te da miedo el desconocido como concepto? Si no lo conoces, ¿cómo te puede dar miedo? Más que caminarle. Ujú, Y tu caminando, más bien, perdón, tu andar es en el presente. En otras ujú, palabras, la única manera, cambio la palabra única porque es demasiado limitante, una de las mejores maneras, por entenderlo así, ¿no? En deshacer de miedos relativos al futuro es estar extraordinariamente presente con cada paso que estás tomando. Yo sé así con la mano, pero no se ve en la cámara. Entonces, en la manera como yo estoy Ajá. acertando, mi paso a paso en mi presente, es como el futuro se revela ante mí. Ahora, Sí. sí, Sí. ahora, muy importante, si yo estoy acertando mi paso a la vez, sintonizándome a una frecuencia que es una frecuencia de expansión, es la frecuencia de la Ujú, creación, es una frecuencia expansiva, ¿no? Si yo me sintonizo a ello, ahorita estoy sintonizado a ello, significa que es lo que yo en el segundo que sigue o el día que sigue, por entenderlo así, en mi futuro es lo que me se tiene que regresar, porque yo ujú, no puedo ver más de aquello que yo estoy sintonizado a ello. Si yo estoy sintonizado todo el tiempo en drama y en dolor, y no estoy seguro, y no estoy seguro, y no estoy seguro, ¿no? Lo más seguro es que me voy a caer, ujú, porque estoy solamente me da miedo caer, no estoy seguro, no sé qué ujú, pasa si pongo el pie y se me va a caer, ujú. y después, oye, ¿dónde está el cuate? No, pues se cayó, pues claro, Claro, nunca, no pisas firme, ¿no? es correcto, En es esto. correcto, Me pero no encanta es, esto que, ¿sí? perdón que te interrumpa, No, pero no, me no. encanta esto que nos estás comentando porque nos lleva a otra situación Ujú, de miedo, ujú, que creo que pues muchas mujeres y ujú. los hombres que nos vean también de Ah, retos femeninos ah, hemos pasado por ahí y es el miedo, por ejemplo, ujú. cuando emprendes algo. Cuando emprendes. Emprendes, ¿no? Tengo una idea para negocio, lo que sea, quiero lanzar una marca, quiero hacer lo que sea, o en el trabajo. Y este miedo a no lograrlo, a que no guste, a que no sea suficiente, a lo que tú tienes, o sea, que lo que tú tienes que ofrecer, pues no le va a gustar a nadie, ¿no?
Y me encanta cómo lo pones, porque siempre, igual, ahí nos vamos al futuro totalmente, pensando en esto no va, no, y esa idea nos come Todo el con tiempo. a lo mejor el mini pasito que tenías que dar en el presente. Nada más. Lo vemos como una montaña gigante que no. O sea, Es queremos correcto. pasar de aquí a acá y claro, pues te come el miedo. Es correcto. Mira, te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar dos ejemplos. Primero, ¿te acuerdas que hace unas semanas, meses, años, en este programa, hablamos del éxito? Y manejamos el éxito como exitus, que es la salida. Y una de las cosas que decimos ahí, o que todos dijimos ahí, es que nadie, supuestamente, nadie inicia una tarea, cualquier tipo de emprendimiento, con la idea de fallar, la idea de fracasar, ¿no? Bien. Entonces, si yo empiezo una tarea sin la idea de fracasar, pues naturalmente el miedo no tiene espacio ahí, ¿no? Ok. Ese es uno. Como concepto, ni siquiera es ejemplo. Pero ahora te voy a dar un ejemplo. Cuando yo daba talleres de ventas, ¿no? Sobre todo al rubro de agentes de seguros, ¿no? Que es un rubro bastante complejo más en México, que no es un país que ve hacia adelante, sino es muy miope, por decirlo así. Y entonces, una de las cosas que siempre los agentes decían es que sentían que no sabían cómo lidiar, ¿no? Con los costos de las pólizas cuando te vendían a vender una póliza de vida, gasto médico mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo que les decía es, en vez de preguntar, en vez de decir cuánto cuesta, ¿no? El 100%, yo siempre pregunto, ¿cuánto tienes en este momento para gastar, para invertir? Entonces tú me dices, no sé cuánto cuesta la póliza, pero yo no puedo invertir más que 70%, es un ejemplo. Entonces ahora mi problema ya no es del 100, tampoco es del 70, porque el 70 ya me lo resolviste. Ahora el problema solamente es de 30. Entonces, si yo sé que de todo el completo solamente tengo que ver contigo el 30%, que es más o menos lo que sucede en el medio de las inversiones, estamos haciendo las compras, etcétera, 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 las decisiones, ¿no? Casi siempre es entre el 20 y el 30%. Los demás ya lo tenemos ultra... entonces, ¿por qué voy a enfocar en eso 20 o 30%, que es relativamente poco, desde la perspectiva del miedo? Sí, no sé si está bien la analogía. Yo sí, o sea, creo que ahora la cerraste bien, ¿no? Como para entender. Y me encanta porque, pues al final todos son decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que Todo. estás decidiendo ver? Es correcto. Y se me hace muy chistoso porque, pues creo que todos en la vida tenemos momentos en donde nos enfocamos en ese 70, en ese 80, Todo el pero hay tiempo. muchísimos momentos en los que decidimos enfocarnos, ¿no? Solamente en el En ese 20. 20, 30, el porcentaje que sea. O sea, si fuera Claro. un 1%, estaríamos enfocados ahí y lo convertimos en un 100%. Es correcto. Porque Entonces, es todo tu enfoque. ajá. Existe una cosa que se llama, y funciona para todo, ¿eh? Uh-huh. Existe la ley de Pareto. No sé si lo has escuchado alguna vez. Pareto era un matemático. Y Pareto llegó al principio del siglo pasado. Pareto llegó a la conclusión después de estudios y no sé qué, no sé cuánto. A principio, digamos que la primera mitad del siglo pasado, en este momento se me escapa la fecha, ¿no? Pero Pareto decía algo muy sencillo, después de muchos exámenes y Uh-huh. pruebas. ¿Sí? Él dijo, el 80% del resultado es obtenido con el 20% del esfuerzo, Uh-huh. ¿no? Entonces, el 80% de tu resultado es obtenido en realidad con 20% de tu tiempo. Uh-huh. ¿Cómo usas tu tiempo? Cuando tú lees un libro, no hablo de novelas precisamente, pero cuando tú lees un libro y quitas todas las pajas, todos los artículos, ya sabes, todo el alo, ya sabes, todas esas cosas, y vas directamente al contenido como tal, te vas a dar cuenta que es menos el contenido como tal. Lo captas, lo entiendes, con menos del 30% o 20% del libro, más o menos. Uh-huh. 20% de tu equipo es responsable al 80% de tu resultado. 20% de tu esfuerzo es responsable a 80% del resultado. Ahora, si eso es cierto, Uh-huh.
¿En dónde ubico el miedo? El miedo, por lo general, no está ubicado en el 20, sino en el 80. El 80 que no está actuando. El 80 que es paja, como, no sé si está bien dicho, pero sí me entiendes, ¿no? El 80 que no me está funcionando, ¿no? Estoy viendo cómo funciona la fábrica, pero tengo miedo, porque hay un 80%, digo, es un ejemplo, quizás no tan nítido, pero estoy tratando, ¿no? Estoy enfocándome en el 80% que no es productiva. Cuando es el 20% que es responsable de la producción. Sí me cachas, ¿no? Entonces, Sí. aquí la pregunta es, ¿en dónde estoy ubicando el miedo? ¿En qué parte de mí como un ser estoy ubicando el miedo? ¿No? Es como la gente que tiene una enfermedad crónica, que les puedo, finalmente me dicen, no, es que fulano tiene enfermedad terminal. Y yo digo, pues es que todos somos terminales, ¿no? Pero es otra historia, ¿no? Entonces, porque así son. Entonces, la gente viene y me dice, tengo miedo al ese tumor o lo que sea. Y mi primera pregunta es, háblame del porcentaje de tumor en ti, como ser. Como llegan con nosotros, ya sabes, los alternos, ¿no? Los alternativos. Ya más adelante, no lo ven desde el principio. Pero es que la mera verdad es esa. Cuando yo le estoy poniendo atención a aquello que supuestamente me da miedo, al 20, al 80, no importa qué porcentaje, eso mismo es lo que amplío. No puedo ampliar otra cosa. Y la pregunta finalmente es, ¿miedo a qué? ¿Miedo a que me abandone? Pues ya se fue. ¿Miedo a que nos moramos? Pues nos vamos a morir. Más adelante, menos... ¿Miedo a qué? Sí, sí me vas cachando lo que te quiero decir. Sí, te lo cacho y creo que si quitamos la parte de la muerte, ¿no? Sí, De porque es ese muy... miedo que creo Sí, que es distinto a los sí, otros. sí. Ahora que hablábamos, por ejemplo, casos como más específicos en una relación o en algo laboral, Ajá. pues al final creo que es un tema de no sentir que eres suficiente. ¿Y cuál es la razón por la cual no voy a sentir que son suficientes? Hay una sola razón. Ujú, Se llama falsas creencias. ujú, ¿En dónde nacen las falsas creencias? Buena pregunta. En las historias. ujú, ¿Quién nos cuenta la historia? La tribu. Eventualmente, ¿qué sucede con la tribu? Está diciendo, ya que yo te conté historias, ahora te toca a ti contar historias, ujú. ¿no? Ok, ¿y ahora qué tengo que hacer con esa historia? Ya contaron, ya conté, ya me contaron historias y ahora yo estoy contando historias. Ahora sé de que ese miedo Ujú. nace en una historia que yo mismo me conté, que se basa en la historia tribal. Que esto voy a hacer un paréntesis. Por favor. El último video que tenemos, Moshe y yo, justamente, creo que sí es el último, ¿no? A ver. Sobre las historias que nos Ah, contamos. sí, claro, 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 Si claro, no lo vieron, lo encuentran en la sección de videos, aquí en Retos Humanos. claro, 100%, Tiene algo que ver con esto, de qué historias nos estamos contando y a dónde nos llevan esas historias. 100%. Pues Eh, entonces, si regreso a eso tantito, Ujú. la pregunta es, ¿de qué tengo que tener miedo? No, es súper fuerte porque aparte me encanta porque lo vamos desmenuzando, ¿no? Y como entendiendo de dónde viene. Ujú. Creo que y todos los que, o sea, los que hemos pasado por ahí lo hemos hecho, al momento en el que tenemos miedo y logramos dar el salto para superarlo, ¿no? Como decir, pues lo hago a pesar del miedo y a ver qué pasa. Ujú. Y cuando ves que no pasó nada, salga o no salga, como tú esperabas, Es correcto. te das cuenta de que no pasa nada, ¿no? La Y vida sigue. la sensación que hay en ti, digo, obviamente si se resuelve como tú lo esperabas, pues es una delicia. Correcto. Y te va dando esta confianza como para seguir dando esos saltos cada vez que se te presenta una situación que te hace sentir este miedo. Sí, Pero pues aunque no mira, pase, ves que no pasó nada. ¿Verdad? y añadido a eso, ¿no? Si no pasa nada, o más Ujú, bien, si pasa nada,
¿no? Ujú, Aquí la pregunta es, si puedo, digamos, ¿qué pasa que cuando veo el miedo, ah, decido ir al otro lado? Aquí están ujú. los dos lados, ¿no? Espérame, debo tener por aquí alguna pluma, ya sabes, ¿no? Hasta mi pluma. Ok. Entonces, si aquí está el miedo, ¿qué habrá del otro lado? Aceptación, no miedo, ¿no? Okay. Si aquí hay aceptación, por entender así la palabra, ¿no? Esto es mucho más cercano al amor que esto. Si hago las cosas desde el amor por mí y no desde el miedo que las cosas sucedan o no sucedan, esto vibra en una expansión completamente distinta. Y te puedo dar el mejor ejemplo que algunos de nosotros hemos tomado la decisión de vivir y otros que no. Hoy por hoy México se está poniendo en verde y la pandemia y bla, 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 bla. Mucha gente me habla y me preguntan, ¿te vas a vacunar? Y les digo, no, ya me vacuné. Oye, ¿pero por qué te vacunaste si tú no eres de miedo? Digo, no, no me vacuno por miedo, me vacuno porque me amo, que es muy diferente, Me encanta esto, ¿no? sí. O Ujú, sea, si yo estoy caminando hoy por hoy en el centro comercial o donde sea, ¿no? ujú. Yo sigo algunos que no, otros que sí. Yo prefiero poner El cubrebocas. el Ujú, cubreboca. Porque me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta que cuando tengo el cubreboca, si alguien estornuda frente a mí y ujú, solamente tiene un gripa, nada más, no COVID, Movid, COVID, influenza, no. Un pequeño gripa, ya no me contagio porque yo me estoy protegido. ujú. No me protejo porque me da miedo que estornude, ¿no? Me protejo porque me amo demasiado para enfermarme. Y hay dos enfermedades, lo hemos hablado también. La Ujú, enfermedad externa y la enfermedad interna. La ujú, externa es viral, la interna es bacterial. Entonces la bacteria está. Si yo estoy vibrando en miedo, lo más ujú. seguro es que la bacteria se va a, ¿cómo se dice en español? A florecer. O Sí, sea, o la, la, propagar. la, sí, la bacteria se, ¿no? Ujú, Si yo estoy vibrando de miedo y paso frente a alguien que sí estornuda, puedo estar yo ultra, súper requete contratapado, o sea, ujú, tapabocas, etcétera, pero ujú. aún así me puedo llegar a enfermar, curiosamente. ¿Por qué razón? Porque estoy vibrando en un supuesto miedo. Yo lo que digo es, me cuesta lo mismo, exactamente lo mismo, tener miedo o amarme, exactamente lo mismo. Ujú, La pregunta es, ¿qué prefiero hacer? Aparentemente, la sociedad enseña que es más fácil tener miedo porque todo el mundo tiene miedo. Y yo lo que digo es, de acuerdo a lo que me enseñaron mis maestras, por lo menos, me dijeron, a ver, entre las dos opciones, perdón, ajá, trata, trata de optar por amarte y a ver qué tal te va. ujú, Es como que una prueba, no reto, pero sí prueba. ujú, Entonces yo digo, pues está bien. ¿Cuánto tiempo tú calculas que yo tengo que optar por amarme? No, pues poquito, pues 80 años. Mira. Entonces ahora lo empiezo a razonar desde una perspectiva diferente. Ahora razono que voy a estar 80 o 100 años, o lo que sea, ujú. vibrando, sintonizando a un autoamor. El miedo no cabe. Y entonces, la manera como se propaga mi vida es distinta. Ujú. Ahora, dicho eso, no te voy a decir que de pronto, al igual que cualquier ser humano, yo nunca siento miedo. Claro que siento. No, por supuesto. O sea, Ujú, yo tengo ciertas fobias. Si ahorita entra aquí una abeja, te vas a empezar a reír de mí porque pasó algo en mi vida, bla, 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 y tengo requete contra miedo a las abejas. Bueno, está bien. Aquella herida ya no existe en mí. ujú, Sin embargo, como me pasó muy fuerte, pavor, ¿no? Entonces, ujú, también, entonces, ¿qué hago? Si veo abejas, por ejemplo, yo aquí afuera tengo un pequeño limonero. Entonces, ujú, cuando salen las flores, que es todo el tiempo, las abejas vienen ¿no? A ujú. tomar la miel, ¿no? Y entonces, cuando yo las veo, la manera como me acerco es desde mi propio amor hacia mí. Ok. ¿Sí me cachas? Entonces, Explícanos un poquito más no ese. confronto el miedo a las abejas en este caso. Ujú, Te estoy dando un ejemplo extraordinariamente externo, ¿no? Porque finalmente ujú, me acerco a la abeja sabiendo que estoy bien. ujú.
Y dentro de mi propio autoamor, o dentro de la propia sintonización a la energía o bien a la frecuencia más expandida que puede existir, me es muy claro que la abeja está trabajando en lo suyo y yo en lo mío. No tiene por qué atacarme. Entonces, estoy afrontando, confrontando, viendo, como lo quieren decir, al miedo, desde una perspectiva de autoamor propio, que es una redundancia, bueno, de autoamor, sabiendo que estoy bien. Sí, te lo entiendo ahora. Ese es un miedo externo, ¿no? O sea, Es un miedo externo. una situación. Ahora, miedo interno, tendrás tú que darme un ejemplo de miedo interno, porque yo no tengo miedo. No ¿Cómo te tienes lo digo? ninguno. Es que, ¿a qué? ¿A que me muera? Pues me voy a morir de todos modos. Entonces, ¿por qué pasar la vida con miedo a eso? Bueno, a que me abandonen, pues si se quieren ir, se van. Si se quieren ir y se fueron, me abandonaron, entre comillas, es porque no están cómodos conmigo, pues mejor que se vayan 1000 veces. Porque yo no quiero ser parte de la causa que un ser humano esté mal en mi presencia. ¿Sí me cachas lo que te No, quiero te decir? cacho totalmente. Lo que pasa, o sea, es lo que hemos platicado siempre y te digo, yo creo que cuando alguien está en estas situaciones es como un poco más complejo verlo, ¿no? Suena como tan fácil. O sea, es como tan fácil que no, ¿sabes? Que no puede ser tan fácil. Exacto. Pero No, o sea, finalmente es no te fácil. la crees. Claro, porque otra vez, conforme más, conforme más complicado lo hago, más complicado es salir de la complicación. Conforme más sencillo es, ¿no? No que sea simplístico, porque finalmente somos elementos. No que sea simplístico, pero conforme más sencillo es, más sencillo o más sencilla es encontrar la supuesta salida. Entonces, si una persona dice, oye, fíjate que yo ya no quiero, decidí que no quiero ser tu amigo, o pareja o lo que sea, mi respuesta es, perfecto, gracias. ¿No te duele? Pues si me duele o no me duele, no es el punto. Lo bueno es que tienes la capacidad de venir a decir que no quieres ser mi amigo, porque evidentemente siendo mi amigo, algo produce mal en ti. Entonces, no me da miedo que te vayas, porque si te vas, sé que es por tu bien. Y no llevas mi bien contigo, nunca. Porque yo soy el único ser responsable de su propio bien. Cuando yo me sé creador, no tengo miedo a la descreación, porque yo sigo creando. Y creo que esto igual pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando decíamos, superas algo que te da miedo, te atreves a dar el paso y ves que o sale increíble o si no salió, pues no pasó nada. Sí. Lo mismo pasa con esta situación en específico de una relación en donde tienes miedo a que el otro se vaya. Con el paso del tiempo lo acabas hasta agradeciendo, ¿no? Sí. Te das cuenta que es Sí, mejor. sí. Lo invitas, hasta lo invitas a tu boda, casi. Tú eres la causa porque encontré y entonces qué bueno que te Yo, casi. sí, Le no mandas hablaba flores. como, sí, o sea, no hablaba tan específico de relación en pareja, sino en cualquier tipo de No, yo lo sé. relación, pero sí, No, acabas agradeciendo que, o sea, te das cuenta que esta situación en donde, es que creo que, por ejemplo, el miedo a que se termine una relación trae muchos más miedos en los que te tiene viviendo, o sea, esa dependencia. No sé cómo explicarlo, pero es como si te tuviera totalmente agarrado, que no puedes como que moverte ni nada, y tú piensas que ahí estás en libertad y no te das sí, cuenta de que no, que te están sujetando por todas partes, que no eres sí. nada libre, que no puedes moverte, y tú piensas que simplemente es el miedo a que se vaya, pero no es, empiezas a tener miedo de cómo actuar, cómo hacer esto, cómo, o sea, dejas de ser tú, Es correcto. ¿no? Porque, Por algo porque, que el, tú piensas que es una sola cosita. porque el miedo te paraliza. Entonces, cuando la gente viene conmigo y me dice, el miedo me impulsa, digo, te impulsa de aquí para acá. Entonces, nada. Pero el resto del camino estás completo, no está, no hay camino. Ahora, Entonces, todo, muchísima gente lo ve así, ¿no? Como sí, el miedo me impulsa y más que, creo que en relaciones no lo vemos tanto así, pero me impulsa a
pues sí es cuando tienes que tomar decisiones de negocio o decisiones con tu familia por necesidad o por cosas así, lo ves. Yo tengo, lo había contado, creo que aquí ya, uno de mis hermanos siempre habla de esto de, no tanto el miedo, pero sino que el conflicto, el estrés, hace que él se mueva, ¿no? Y él lo ve como un punto para reaccionar y solucionar. Pero entonces, dentro de la reacción, perdón que lo digo de esta manera, pero Y sí, lo hemos hablado aquí, efectivamente, dentro de la reacción, aunque le salgan bien las cosas, ajá, nunca disfruta de las cosas que le salen bien, exactamente, exactamente. porque necesita el estrés. Ujú, El estrés es contención. ujú, El desestrés, por entenderlo así, es ujú, ampliación, es creación. Entonces, cuando la gente a mí me dice, oye, yo necesito del estrés, y yo era parte de esto, ¿eh? ujú, Yo decía, uy, yo actúo mucho mejor bajo presión. Hasta que vino una maestra mía y me dijo, a ver, vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, las dos cosas. Entonces, va a hacer esta tarea, ¿no? Sin estrés y luego yo te voy a estresar. Primero sin estrés y luego te voy a estresar. Y yo dije, va. Entonces, la primera vez la hicimos súper suelto, salió bien. La segunda vez no me avisó, simplemente llegó y tuve que hacer X tarea, ujú, ¿no? Y ella no tenía que decirme absolutamente nada para sentir el estrés. ujú, Lo único que es, nomás pasaba, hazte cuenta que pasaba aquí atrás, ujú. ¿no? No veía el reloj, nomás su presencia me estresaba, porque yo me programé a estar estresado. Y claro que tardé en la misma tarea más tiempo y Ujú, menos calidad, claro. siempre. Ahora es muy curioso cómo siempre, o sea, o bueno, no siempre, pero muchas veces, Ajá. em, una de las preguntas que te hacen, por ejemplo, es cómo te manejas bajo estrés, ¿no? Para entrar a un trabajo. Como si fuera una super cualidad. Sí, me lo hicieron hace poco. Una persona me preguntó, ¿cómo te manejas bajo estrés? Le dije, pues bajo estrés estoy estresado. Pero ¿cómo piensas? Pues depende del estrés. ¿Cuál es el estrés? Ujú, ¿No? El estrés es externo, interno, de salud, ¿qué estrés? ¿De qué me hablas? ujú, No, timeline. Pues yo tomo mis tiempos y sé cómo tengo que producir mis timelines. O sea, ¿no? Y sé cuánto tiempo necesito para eso. Pero tienes toda la razón. Se ha convertido, es como el tema de multitask, ujú, ¿no? De multitasking, que la gente dice, hay que hacer 15 cosas a la vez y entonces soy más avanzado que las cosas, que la gente que hace en vez de 15 solamente 13 cosas a la vez. Y yo digo, no, 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 no. La gente más avanzada para mí es lo que hace una cosa a la vez, porque está dentro de esta cosa, ¿no? claro, Ah, la cosa es que o sea, nos estamos acostumbrando a vivir de esta manera, en donde nos han dicho que así tiene que ser. A mí exacto. hace poquito me pasó con esto que tú mencionas ahorita, por estar haciendo 8 cosas a la vez. Tuve un error súper grande que cuando lo vi dije, no puede ser, en algo que yo creía que ya tengo súper mecánico, ¿no? Y que no pasa nada. Y no es así. No, y no es así, fue como órale, date cuenta de que no. Y ahora cada vez que hago esa cosa en específico que yo pensaba que ya la tenía dominadísima, solamente me enfoco en eso, porque ya vi que me sale mal. Y si esa me di cuenta, pues quién sabe cuántas otras no, ¿no? Pues lo hemos hablado tú y yo en varias ocasiones, incluso fuera de programa, ¿no? Que cuando, o sea, una de las mejores maneras para eliminar, entre comillas, el miedo, entre comillas, que las cosas no salgan bien, Ujú, también entre comillas, ¿no? ujú, Es solamente haciendo esta cosa, sin pensar si sale bien o mal, ujú, simplemente haciendo, estando adentro, enfoque absoluto. Cuando yo lo hago de esta manera, se cambia todo. ujú. Fíjate que no hemos hablado tú y yo, pero voy a refutar, hablamos de la palabra concentración aquí, ¿no? ¿Verdad? No. Ok, entonces, una de las, es como, ¿cuánto tiempo nos queda, Platícame. Tenemos nada, poquito tiempo. 7 O sea, minutitos. ok, entonces, una de las cosas que le digo a la gente últimamente, es como que un rollo nuevo, es muy espiritual el tema, ¿no? Pero es a la vez muy físico, ¿no? Nos hablan siempre de concentración. Y si tú te fijas, es una palabra que yo casi nunca uso.
Y entonces hace una semana me metí el por qué nunca lo uso, ¿no? Y recordé una lección o una enseñanza, si quieres hacerlo así, de una de mis primeras maestras, que me decía, la concentración te limita. Ay, güey, ¿cómo? Sí, sí, la concentración te limita. Yo dije, a ver, entonces, lo estoy llevando a cabo aquí. Es, cuando yo estoy concentrado, la palabra concentración es la acción de estar en el centro de algo. A partir de ahí, ¿no? Todo sale desde este punto, ¿no? Central. Entonces estoy limitado a este punto central como el centro de. Si yo elimino ese centro por completo, ya no estoy enfocado en el centro, sino en la tarea que no es relativa al centro. Si me enfoco en la tarea que no es relativa al centro, no existe miedo en medio, porque solamente está la tarea. E iniciará y terminará cuando se inicie y cuando termine. Ni antes ni después. ¿No? Entonces, cuando esto sucede, estoy jalándome el pelo un poquitito. Entonces, si yo elimino todo este rollo de concéntrate, 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 ajá, a estate, 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 que es fuera de punto de concentración desde la etimología, ¿no? Solamente estoy hablando de lo que está sucediendo en este instante. No estoy viendo límites porque no existe un punto del centro. No soy yo el centro del universo. El universo es el universo. Es por entenderlo así. Entonces, cuando yo lo veo desde esa perspectiva, refuto automáticamente la capacidad de tener miedo. Entonces, el miedo nuevamente es solamente el miedo innato a caer o al ruido. And that's it. Sí. Claro, Eso no si mi significa... foco está aquí y únicamente veo esto, o sea, por Exacto. ejemplo, con los dos casos que hemos hablado específicamente, ¿no? Sí. En una relación, si tengo el miedo y nada más estoy todo el tiempo pensando en mi relación y en esto que está aquí, lo que voy a perder y cómo esto ya no va a estar y qué voy a hacer y todo, pues claro que te da pavor. Si Sí. te abres a ver todo lo demás que tienes, todo lo demás que puedes tener, que puede ser, que, ¿no? Que En es, donde sí estás libre y que no estás así, que se va, todo lo que cambia. dices tú. Claro. Gracias. ¿No? Pues sí. Vete. Ahí está la puerta. Si quieres. Y hay ventanas y puertas y balcones, te puedes brincar. Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, importante, yo camino, ¿no? De pronto viene, no sé, un perrote muy enojado que me quiere matar, pues me va a dar miedo y sí voy a subir al árbol para que el perro no me siga. Lógico. Tampoco es que por no tener miedo me voy a enfrentar a situaciones en las cuales yo puedo salir perdiendo. Ojo con Sí, eso. pero es lo que dices, es pones primero el amor por ti. Es O sea, me correcto. quito porque no quiero que me haga daño a mí, porque yo no Es, quiero estar lastimado, ¿no? es correcto. O sea, pero no lo hago al correr, digamos, del perro. No corro, pero con miedo, sino corro, entre comillas, desde el nivel de supervivencia solamente. Instintivamente yo sé que tengo que subir y que él no sube. Ah, pues está bien. Instintivamente sé si llego a la abeja desde una perspectiva, o más bien desde una sintonización, a una frecuencia muy veloz, entonces pues tampoco me va a tocar. Sí, sí me va escuchando, ¿no? Sí. Entonces, Sí. por ahí. Y te voy a dar un ejemplo más, ¿eh? Que el otro día lo vi con una persona. Cuando hablamos de frecuencia, ¿no? Hablamos de velocidades, no hablamos de alto bajo. Entonces, si yo estoy, y le voy a decir de esta manera, este es el ejemplo que le di a esta persona y le cayó muy bien la analogía, entonces le voy a compartir. Cuando somos niños, ¿ah? Y vemos el carrusel, queremos subir a un carrusel, pero el carrusel está hecha a la raya. Entonces, el instinto, nuestro miedo es que si brincamos, nos bota. Okay. ¿Qué tengo que hacer ahí? El miedo me paraliza. Si yo suelto el miedo, y ese es un concepto un poco difícil de captar. Si suelto por completo el miedo y solamente estoy en autoamor propio, ese autoamor
mueve en una velocidad mucho mayor al carrusel. Entonces ahora veo el carrusel casi en cámara lenta. Ya no existe el miedo a subir porque me bote, sino ubico perfecto cuándo puedo brincar el carrusel y ahí estoy encima. No sé si me lo cacharon. Es un concepto un poquito más... Pero, ¿cuál es el tema? Tienes mayor claridad, aparte, o sea, Es tienes mayor correcto. claridad. La Cuando claridad que estás manejo es diferente, Ujú, porque en mi autoamor es la misma ujú, frecuencia que la creación universal. ujú, Es como decir, ¿cuándo quiero a qué tipo de alberca quiero entrar? Si la alberca está en 30 y afuera hace 40, ajá, perfecto. Si la alberca está en 40 y afuera hace 30, prefiero no entrar. ¿Por ujú. qué razón? Porque la claridad hacia afuera es menor que la claridad de adentro. Digo, hablando de temperaturas Sí, 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 naturalmente. sí, ¿Sí me entiendes? sí. Entonces, conforme más caliente, conforme más claro yo estoy en cuanto al medio propio ambiente, más fácil es ver las cosas en cámara lenta. Ok, Y entonces no hay miedo. ok. Ya pasaron los 7 minutos. Ya Vamos. está, sí, nada más Ya para no. cerrar, que me gustaría que tuviéramos más tiempo porque está muy interesante, pero Ya pronto. este, Pronto tendremos más tiempo. pronto, exacto. Para cerrar nada más, Ujú. consejito así, cuando estás en una situación de miedo, lo que debes hacer es... Entra en tu propio autoamor. Ámate más. Ámate más. Ámate más. Ojo, si el miedo es en relación a otra gente, lo que hemos hablado aquí, abandono, enfermedades, van a morir, bla, 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 ámate más. Ubícate amándote. Ujú, Ubícate sintonizando a esa frecuencia que se llama frecuencia de autoamor. Conforme más tú ubicas ahí, ajá, o sea, o está esto. No puedes tener los dos. ujú. O está a este lado, o está a este lado. ¿Hacia dónde te quieres fijar? ¿En dónde quieres, qué quieres, ojo con esa palabra, en dónde quieres poner tu punto de atención? Cuando el punto de atención en realidad es atender. Atención viene la palabra atender, ¿no? Ujú, Entonces, ¿qué ujú, quiero atender? ¿Quiero atender el miedo? Pero es una elección, ¿eh? ujú. Es como elegir si estoy sentado aquí con camisa verde, café azul o negra y mañana morada, ¿no? O sea, es una elección y debe ser elección consciente. Cuando no es consciente, que es la mayoría de la gente, tenemos que trabajar en la conciencia. Consciente, claro, y de igual y al principio encontrar algún metodito que a cada quien le funcione para estarse recordando esto en cada situación, ¿no? Porque Y entonces, el estamos método es, programados a lo mejor para ver el otro lado, entonces es reprograma otra vez un poquito para que ya tu naturaleza sea ver o sea, que tu balanza esté en autoamor. mira, el otro día hablé con una persona que me preguntó, ¿qué hago cuando me enojo? Ujú, Y le contesté así, le pregunté, le dije, hazte una sola pregunta y la pregunta es, ¿en qué me sirve estar enojado? Se le hizo muy, ok. ujú, Entonces, aquí es lo mismo. Tengo miedo a pareja, whatever, ok. ¿En ujú, qué me sirve tener miedo? Esa es conciencia. ujú. El problema es que esta misma persona me habló en la mañana y me dijo, ¿sabes qué? Fíjate que siempre tengo razones por enojarme. Pierdes, refutas Claro. automáticamente, claro. O sea, Entonces, me encanta esta forma de cerrar, es como, ¿para qué me sirve estar con miedo, ¿no? nada ¿Qué más. me Es sirve la este única miedo? pregunta. Y quitar cualquier pero que venga después, Es como correcto, siempre hemos dicho. pero la palabra pero es igual a victimización. Exactamente. Siempre. Me encanta. Pues bueno, se nos Ah, acabó el tiempo otra vez. Danielísima, no me quieres, por eso se acaba el tiempo. No, justamente porque te quiero así, se Me pasa rápido. abandonas. Muchas gracias, Moshe. Es mi placer. Siempre. Gracias a la audiencia. Em, Silvia Sánchez, gracias. Sí. Les recuerdo, Retos en Moshe línea. tiene cada jueves un Zoom que es gratuito. Pueden seguirlo en sus redes sociales. En Instagram es @Moshe Javia con H. Y en Facebook aquí va a estar etiquetado. También es También, Moshe Javia. también. Y cada jueves por la mañana publica el tema del que se hablará en la Sí, noche. Son a las 8:30 de la noche. así No hay es. costos, son un poquito más largos.
Pueden mandarle mensaje privado, También. público, lo que sea. Y Contesto todos. Exacto. Tengo la mala costumbre de contestar todos los mensajes. Todos. Déjenos aquí sus mensajitos también. También. Moshe los lee y pues nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias Sí. por acompañarnos. Que tengan muy buena semana. Y pues, Igualmente. como siempre les decimos, mucho amor. Mucho amor. Bye, buenas noches. Bye.